Bueno, pues aquí continuamos compartiendo este rato de tertulia con José María Porta Tobar, con José Manuel Pastor y con Adolfo Clemente. Y en este intermedio de publicidad, bueno, pues se siguen suscitando determinadas cuestiones. Hemos hablado de la flagelación, hemos hablado de que ahí se desencadena prácticamente todo por diversas razones, respuestas orgánicas, más que otra cosa. Pero después de la flagelación ocurren una serie de hechos. Y ahí yo creo que tanto el poder mental como la fortaleza física de un hombre acostumbrado a grandes caminatas, grandes paseos, que no eran cualquiera, porque las distancias entre un pueblo y otro eran de Nazaret a Betania y tal, no eran 2 kilómetros, eran 30, 40 y eran jornadas de un día o de 2 días, ¿no? Estamos hablando de una persona de fortaleza, corpulenta, con dieta mediterránea muy sana, ¿no? Eso, debemos de recordar que era un obrero artesano manual que hasta que empieza su vida pública, si creemos los testimonios, él desarrolla una actividad profesional en un taller de carpintería donde se le supone que debe estar moviendo, o sea, que sería lo que hoy diríamos un poco un tío cacha musculito de estar trabajando. No era un taller simplemente de carpintería, era algo más especializado, ¿no? Y de hecho hablan de que incluso pudo estar trabajando en Séforis, ¿no? Que estaba... Exactamente, o sea, que estamos hablando de una persona que no es solamente que andara, sino que además estaba acostumbrada a levantar pesos. Claro, eso le da una fortaleza muscular, etcétera, etcétera, que lo convierte en sentido... Yo pondría a los dos, a José Manuel y a José María, os haría esta pregunta: ¿puede el cerebro controlar al organismo o el organismo queda por encima del cerebro en una situación como esta? Sí, el cerebro siempre va por delante. Si el cerebro no puede, el cuerpo no puede. Pero yo pienso que la fortaleza psíquica de Jesús se demuestra sobre todo en el hecho de que hace 3 años que Jesús va pensando en lo que va a suceder. Porque ser héroe o ser mártir en 1 hora, en 10 horas o 20, hombre, es meritorio, evidentemente. Pero ser mártir durante 3 años yo no he conocido a nadie. Y cuando dice Jesús, vamos a Jerusalén, que es donde debo yo de cumplir las Escrituras, y donde voy a morir, ¿no? Entonces Jesús lleva en eso 3 años ya. Por consiguiente, la fortaleza psíquica de Jesús, a mi juicio, hay que valorarla a lo largo de toda su vida pública, que son 3 años. Es una preparación, es un entrenamiento. Totalmente, pero eso es muy difícil, mantener una motivación de tal envergadura durante 3 años. Eso es impensable en una persona normal. Hay algunos historiadores, por ejemplo, está el profesor Piñero, Gerza Balmes, en fin, hay algunos historiadores que son de la opinión de que esto que transcurre una semana pudiera ser, en los evangelios, ¿verdad?, pudiera ser un periodo más largo. Es decir, lo que pasa es que está... Hombre, sí, lo tenemos litúrgicamente concentrado en una semana. Entonces, pero hay 2 detalles importantes. O sea, Jesús sabe a lo que va y sabe lo que le puede ocurrir con 2 detalles muy importantes. Primero, la entrada en Jerusalén como rey de los judíos. Es decir, eso era una ofensa total a Roma. O sea, eso era a los dos, al rey judío sometido a Roma y a Roma, porque eso era jugársela clarísimamente. Él sabía que se le iba a jugar. Y hay otro detalle importante que yo creo, pienso, y en esto estoy de acuerdo con muchos historiadores y exégetas, que el desencadenante final es el incidente en el templo. En el templo, es el desencadenante. Es el desencadenante único final, desencadenante. Porque para las autoridades judías, incluso para los romanos, tened en cuenta que hay muchos conflictos en el templo. Claro. De hecho, recordáis que la Torre Antonia, la fortaleza Antonia, estaba en el lado norte del templo, donde se custodiaban los trajes del sumo sacerdote, es decir, estaba todo muy controlado, y cualquier incidente en el templo no solamente era un hecho problemático para las autoridades judías, sobre todo para la secta judía dominante, era el y todo. No, era la secta, no recuerdo ahora, los fariseos, los nazareos, los saduceos. Los saduceos. Y para Roma. O sea, el control del templo y que hubiera tranquilidad, sobre todo en la fiesta de Pascua, era muy importante. Pero que no olvidemos también que es una fecha significada políticamente, porque ellos están celebrando
una libertad de siglos atrás Y además, mientras están oprimidos. Y además, ¿qué hacían? ¿Quiénes eran los que se crucifican al lado de Jesús? Se le llama lestes, y lestes no es el término ladrón, rebelde. Es decir, detrás de Jesús también había gente que lo seguía con ánimos realmente de recuperar el reino. O sea, que era un peligro absolutamente... Políticamente hablando, era una bomba de relojería. Era una bomba de relojería. Y él sabía, y sobre todo esos dos la entrada en Jerusalén y el incidente del templo, creo que fueron fundamentales. El incidente del templo siempre lo he pensado, yo creo que todo el mundo lo piensa. Para su acusación como sedicioso por parte de Roma. Porque yo estoy convencido de que quien lo castiga, quien lo condena y quien lo ejecuta, y es así, fue Roma, como sedicioso y como un problema político para la nación de Judea. Entonces, Pilatos podía, desde su autoridad indiscutiblemente, podía haber evitado la muerte. Pues a Pilato se le ha justificado. Se somete a un posible enfrentamiento con su jefe superior, esto es, con el emperador, porque entre otras cosas le dicen, oye, que aquí no es que vamos a decir que tenemos un falso profeta, no, que aquí decimos que tenemos un tío que dice que es el rey de los judíos. Claro. Que no, y ten en cuenta que además la política de Roma era respetar las costumbres, las tradiciones religiosas de así fue posible la romanización, ¿no? Entonces eran muy, sobre todo con los judíos, eran muy respetuosos con... De hecho, sabéis que para los judíos el hombre colgado era un maldito. Y de hecho, Flavio Josefo refiere en sus antigüedades que los judíos bajaban de la cruz, incluso a los que estaban condenados a quedar en la cruz. O sea, que los romanos permitían que los judíos tuvieran ese tipo de acto de misericordia, digamos, etcétera. Y de hecho parece ser que José de Arimatea era un miembro de Sanedrín que se ocupaba de esos temas. Parece ser. No era una cuestión de enterramiento. Sí, no, que me ha llamado la atención el hecho de este comentario que hacías tú de que Jesús murió especialmente por problemas políticos, ¿no?